Los que hemos estudiado un poco de historia, sabrán que hace mucho tiempo se cuenta de que una ciudad llamada Troya tenía unos muros invencibles, tenía unas murallas impenetrables, de tal forma que los griegos, cuando fueron a atacar esta ciudad, no podían penetrar. Entonces, tanto el desgaste de una y otra vez, día tras día, semana tras semana, tratando de vencer a los troyanos, y ante la imposibilidad tienen una estrategia de poder introducir a soldados dentro de Troya. ¿Y cómo lo iban a hacer? Siento mucho eco. La historia cuenta que fabricaron un caballo de madera grande como recompensa de alguna manera al triunfo que ellos habían tenido, y los griegos demostrando la derrota, pero no se dieron cuenta de que dentro de ese caballo de Troya, ese caballo fabricado ahí, los enemigos estaban adentro. De tal forma que mientras ellos festejaban la victoria, los enemigos salieron de ese caballo y vencieron y derrotaron y destrozaron todo lo que es Troya. No sé si alguno recordará esa historia, pero ¿por qué lo traigo? Más que todo para saber un poco el contexto en esas épocas donde las batallas de los imperios se desarrollaban. Los muros representaban poderío, representaban independencia, representaban la seguridad de un pueblo. El pueblo se sentía protegido, como con esas murallas impenetrables el pueblo podía estar seguro. Así estaba también el pueblo de Israel, seguros no solamente por sus murallas, sino porque Dios estaba con ellos. Pero a través del tiempo ellos pecaron contra el Señor, el favor de Dios y el juicio de Dios cayó sobre esta nación, de tal forma que envió a otros imperios para gobernarlos. Así lo hizo también Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y cuando él vino a conquistar esta ciudad, había destruido sus muros, sus casas, esos muros que parecían impenetrables, que tenían unas medidas de 12 metros de altura, de ancho, como decíamos la semana pasada, casi unos 3 metros. Tenían 34 torres de vigilancia y 8 puertas. Tenía el templo de Dios y las casas por dentro, pero todo había quedado en ruinas. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no se podían reconstruir cuando los imperios gobernaban, un rey gobernaba? El intento de reconstruir los muros representaba rebelión contra aquel rey que los gobernaba, representaba como una declaración de guerra al rey. Y nosotros nos encontramos en ese contexto de intento de reconstruir las murallas que habían sido destruidas por un imperio. La semana pasada vimos cómo Dios, a través de estos hombres, empiezan a reconstruir estas murallas caídas. Estas murallas que Jerusalén tenía sus puertas quemadas, todo destruido, pero Dios animando a corazones dispuestos a reconstruir esas murallas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 y vamos a ver cómo sigue esta historia. Vamos a ver si es posible concluir con esta obra que habían empezado o no, porque hasta ahora todo parecía lindo. La semana pasada posiblemente nos fuimos todos emocionados de decir, bien, el Señor está llevando su obra, Él va a hacer su obra, nos vamos convencidos de que Él va a estar con nosotros así como estuvo con el pueblo, y todo va a marchar bien porque estamos con Dios. El título de este sermón, Dios peleará por nosotros. Y ahora vamos a entender por qué Dios peleará por nosotros. Porque cuando todo marchaba bien, cuando todo parecía llevar un éxito a futuro, empezó algo. Vamos a empezar con el capítulo 4. Mientras lo vamos leyendo, voy a ir desarrollando este tema. Dice versículo 1 y 2.
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Todo parecía andar bien, pero resulta que otra vez, así como empezó en los primeros versículos, en los primeros capítulos, vuelven a la acción, vuelven a entrar en escena Sanbalat y sus secuaces. Sanbalat y aquellos que estaban en contra de este pueblo que procuraba el bien de Jerusalén y procuraban exaltar el nombre del Señor. El domingo pasado decíamos que este pueblo y Nehemías tenían el anhelo de trabajar para la gloria de Dios y tenían ese ánimo de poder trabajar para la gloria de Dios. Pero también en los destellos de antes, de los primeros capítulos, decíamos que todo aquel que quiera trabajar para Dios, todo aquel que comience una obra en obediencia y en dependencia del Señor, iba a empezar a recibir, ¿qué? Persecución. Y ahora nuevamente se hace manifiesto dice que Sanbalat se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque se enteró, porque empezó a ver que ellos estaban edificando nuevamente el muro y parecían que tenían éxito porque iban construyéndolo. Pero se enfureció y en gran manera, dice, y lo siguiente que va a hacer, dice que hizo escarnio de los judíos. Él empezó a burlarse de este pueblo que había empezado a reconstruir. Y no solamente que hizo escarnio, sino que empezó a juntar a aquellos que estaban al lado de él y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. ¿Quiénes eran este ejército de Samaria? Para conocer un poco del contexto de estos enemigos que estaban alrededor, casi 300 años de este suceso que estamos viendo nosotros, en el reino del norte de Israel. Este reino del norte de Israel fue conquistado y llevado cautivo por los asirios. Pero este rey, el rey de Asiria, volvió a poblar Israel con los cautivos de otras tierras. Estos cautivos de otras tierras empezaron a casarse con los judíos que habían quedado en esa tierra, con los pocos judíos que habían quedado en esa tierra, y así se empezó a formar una raza mixta. Y esta raza mixta, entre mezcla de otros pueblos, esclavos de otros pueblos y los que habían quedado de Israel, fueron conocidos como samaritanos. Y los que regresaron a Jerusalén en la época de Esdras y de Nehemías, no veían a este pueblo con buenos ojos, porque era una raza que se había mezclado con los pueblos paganos. La relación entre estos dos pueblos ahora ya no iba a ser la misma, no iba a ser nunca, iba a ser buena. E incluso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que entre samaritanos y judíos no había nada bueno. Bueno, este es ese pueblo. Dice que él habló ante el ejército de Samaria, este ejército que tampoco tenía nada, no tenía buenos ojos para el pueblo de Israel, y empezaron a hacer escarnio. ¿Y qué es lo que decían? ¿Qué hacen estos judíos débiles? Nosotros debemos conocer la historia, hermanos. Es muy bueno poder leer la historia de Israel. Verdaderamente este pueblo había intentado varias veces reconstruir, pero no lo podían hacer. Entonces, estos judíos se están burlando, no porque simplemente van a burlarse, sino se están burlando con algo que ellos mismos habían vivido. Les empiezan a decir, si son débiles, ¿qué están intentando hacer? Son un pueblo débil, no pueden hacer lo que están intentando hacer. Reconstruir las murallas.
¿Cómo podrían hacerlo si son débiles, no tienen significado, no tienen razón de ser? ¿Cómo pueden hacer eso? Después también dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y esto está tratando de explicarnos que estos samaritanos y sus enemigos están tratando de ofender al pueblo de Israel, diciéndoles que creen que por hacer sacrificios van a poder construir, van a poder hacer otra vez la reconstrucción de las murallas. Simplemente por adorar a su Dios, simplemente por presentarle sacrificios a su Dios, ¿creen que esto va a tener éxito? ¿Resucitarán de los montones de polvo? No, después dice, acabarán en un día. Medio que están locos estos, no van a poder hacer nada porque veían el esfuerzo y el ánimo que tenían este pueblo. ¿Reconstruirán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas a fuego? Recuerden, siempre tengan presente todo el circuito que estamos haciendo, porque cuando Nehemías recorrió Jerusalén, vio todas las cosas que estaban en ruina. Dice que ni siquiera la cabalgadura podía pasar por el montón de piedras caídas que estaban en ese lugar. Todo estaba en ruinas y ellos lo sabían. Entonces empiezan a mostrarle la realidad que tenían estos judíos. ¿Para qué? Para desmoralizarlos. Para poder decirles que lo que están haciendo es algo que no iban a poder llevar a cabo. E incluso, no solamente este hombre llamado Sanbalat, sigamos. Recuerdan que yo les dije, recuerden estos nombres porque lo vamos a seguir viendo. Ahora, veamos versículo 3. Y estaba junto a él, junto a Sanbalat, Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Otra vez, más burlas, más escarnio. Estos son tan débiles que esas murallas que están haciendo ni siquiera necesita un ejército para destruirlos. No necesita un ejército para ir contra ellos. Hasta una zorra, si va y sube sobre esa muralla va a caer. No necesitan un ejército. Son tan débiles que lo que hacen es en vano. Burla, denigración, humillación es lo que este pueblo empieza a recibir. Y a lo largo de la historia bíblica, por eso les digo que es tan importante poder tener un panorama completo de la Biblia. Vamos a encontrar constantemente, nos vamos a encontrar con enemigos que luchan contra el pueblo de Dios. Y menosprecio también a aquellos que Dios usaba para algún fin, para sus propósitos. Así también como en la época de David y Goliat, ustedes van a ver que Goliat se burlaba del pueblo. E incluso cuando David va a su encuentro, dice, ¿cómo pueden mandar a este muchacho? ¿Con qué me va a venir a derrotar? Pero lo que Goliat no veía es lo que David veía. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesús. Él vino a hacer la obra perfecta, la obra que Dios le había encomendado, pero lo único que recibió fue burla. ¿Qué? ¿Este que es hijo de carpintero? ¿Qué? ¿Acaso saldrá algo bueno de Belén? Este que se dice ser hijo de Dios, burlas. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, se burlaban. Pero también en ese tiempo los enemigos no veían lo que Cristo veía. Y eso es lo que vamos a descubrir. Tenemos que poder ver lo que estos hombres que están recibiendo la humillación, la burla, es lo que necesitamos nosotros ver, porque también nos vamos a encontrar en estas mismas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros han sido burlados por seguir a Cristo? Nosotros la vez pasada que hablamos acerca de los perseguidores decíamos que todo aquel que quiera vivir, citando el pasaje de Timoteo, todo aquel que quiera vivir de una forma digna que es en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Cómo ustedes reaccionarían ante tales acusaciones? ¿Cómo ustedes reaccionarían cuando le dice ustedes
¿Ustedes piensan cambiar esa sociedad? ¿Ustedes piensan trastornar esto que está ahí? Si ustedes están en medio de lobos, como ovejas, ustedes son débiles. ¿Qué piensan? ¿Que van a hacer algo por esta sociedad? ¿Piensan hacer algo por esta sociedad? Cuando quieren hablar con alguien de Cristo, no, está bien. Ya te volviste loco. Se empiezan a burlar. Y yo les aseguro que si no lo han recibido, el día que lo reciban, van a querer responder así como les están ofendiendo. Cuando alguien se burla de ustedes, de su fe, las emociones empiezan a salir a brote. Empiezan por más que no lo digan, pero en su mente ustedes están pensando cosas malas contra esa persona. O posiblemente no estén deseando nada malo, pero sin embargo incluso dejan de hablarle de Cristo. Dejan de hablarle de las buenas noticias, dejan de hablarle de aquello que puede sí transformar su vida. Pero ante la dificultad, ante la burla de las personas, muchas veces decidimos callar. Y vamos a ver qué es lo que este pueblo, qué es lo que Nehemías hizo ante la burla, ante el escarnio que tenían estos hombres. Versículo 4. Sigamos conociendo un corazón que estaba dispuesto a Dios. Sigamos conociendo a un corazón que solamente veía a Dios a través de sus circunstancias. Sigamos viendo un corazón que no se dejaba guiar por las emociones, por las circunstancias, sino que en todo tiempo veía a su Señor. Nehemías, versículo 4 dice... ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Dice que oró: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Eso quiere decir, haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías presenta la causa ante su Dios. Él está diciendo: Señor, haz algo con respecto a esto. Ve la burla, ve el menosprecio que está teniendo estos enemigos para con tu pueblo. Haz algo, Señor. Muchos de nosotros por ahí podemos tomar este contexto y decir: sí, Señor, aniquila a estos nuestros enemigos. Haz algo, Señor, destrózalos, porque me insultan por ser cristiano, porque se burlan por ser cristiano. E incluso, como les dije, posiblemente podamos convertirnos incluso como Jonás. Jonás, cuando es enviado a Nínive, él no quería ir, pero no porque no quería obedecer a Dios, porque sabía que Dios iba a hacer algo si ese pueblo se arrepentía. Y Jonás no quería que ese pueblo se arrepienta. Quería que sea destruido por el fuego de Dios, que los destruya porque eran sus enemigos. Entonces, él no quiere ir. Pero cuando el Señor lo lleva a través del pez grande, dice que él predica y ese pueblo se arrepiente, y él estaba expectante ahí en el monte esperando que el fuego de Dios cayera sobre esta ciudad, y nada pasó. Y yo sabía, dice Jonás, yo sabía que Dios iba a hacer esto. Y Dios le da una lección de su misericordia. Entonces, cuando nosotros entendemos este pasaje, debemos entenderlo también en su contexto, porque Jesús también tuvo sus enemigos, pero Jesús oró por sus enemigos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo oró también Esteban, diciéndoles: no les tomes a cuenta su pecado. Todos los que nosotros entendemos a lo largo de la historia, vamos a ver que Dios incluso puede tener misericordia de nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús para que nosotros entendamos esta oración y nosotros lo conectemos con toda la conexión bíblica y nuestras oraciones cuando tengamos dificultad, cuando tengamos enemigos que se burlan de nosotros, no tengamos ese pensamiento: Señor, haz algo con este porque
El Señor nos dice en Mateo 5, versículo 43 al 46, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Viste? La palabra del Señor dice que hay que aborrecer a nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso va en contra de nuestros sentimientos. Eso va en contra de nuestra carne. Yo prefiero quedarme con el versículo de Nehemías y decirle: Señor, haz justicia, haz que su pecado caiga sobre ellos. Pero por eso les digo, debemos entender todo esto, porque Nehemías en ese momento posiblemente entendía esto, se le fue dicho aborrecer, pero aún así él no está pidiendo justicia como que aniquílalos, pero él está diciendo: Señor, interviene. ¿Y cómo nosotros podemos pedir que el Señor intervenga en nuestra época? De esta forma, que nos lleve a amar a nuestros enemigos. Señor, ayúdame a amar a mi enemigo. Este que se burla de mí, Señor, ten misericordia de él. Este que me menosprecia por ser tu seguidor, Señor, haz que pueda ver lo que yo puedo ver. Entonces dice: haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis, escuchen esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seamos igual que nuestro Padre, hagamos eso. Oremos por aquellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? ¿No hacen así también aquellos que están afuera? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor así les pide. ¿Y saben por qué también debemos nosotros tener esa actitud? Hermanos, debemos recordar, casi un tiempo atrás nosotros estábamos de ese lado de la vereda. Nosotros estábamos ahí. Si nosotros pedimos justicia, nosotros pedimos: Señor, aniquílalos, nosotros debíamos ser aniquilados. Nosotros debíamos ser consumidos por el fuego de Dios, por la justicia de Dios. Todos nosotros los que estamos acá no merecíamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengan cuidado en el momento de pedir por sus enemigos, por aquellos que se burlan. Porque antes nosotros nos burlábamos de los cristianos. Antes nosotros estábamos ahí. Y el Señor tuvo gracia para con nosotros. El Señor nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos. Entonces oren para que el Señor pueda hacer ese efecto en aquellas personas que están allá afuera. Oren para aquellas personas que están en todas circunstancias, porque nosotros nos airamos en serio, hermanos. Nos airamos cuando vemos las injusticias, o nos airamos cuando vemos que hay marchas para favorecer el aborto, o hay marchas para hacer cosas indecentes, hay cosas que, Señor, ¿cómo puede ser que haya este tipo de personas? Y nos olvidamos que nosotros éramos así. No caigamos en el error y de olvidar de dónde Dios nos sacó de ahí. Nosotros estaríamos en esas marchas con pañuelos verdes y Dios no haría la obra con nosotros. E incluso podemos estar en las marchas celestes, pero sin embargo hay muchos que están ahí con otros tipos de pensamientos que van en contra de Dios. El único que puede hacer la diferencia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el único que puede cambiar el corazón de las personas es nuestro Señor. Ahí van a encontrar diferencia. De otra forma, todos nosotros estábamos de igual forma. Entonces, en esa misericordia debemos orar a nuestro Dios para que Dios obre en esas vidas, en estos enemigos, y nosotros aprender a orar por ellos, a pedir al Señor que abra sus ojos para que puedan ver lo que Nehemías y nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Después que Nehemías oró, no se quedó ahí simplemente en la oración. Él continuó la obra que Dios le había encomendado. Él continuaba trabajando. Es necesario poder tener tiempo de oración, pero también es necesario seguir trabajando. Un hermano dice: oración sin trabajo es presunción, y trabajo sin oración es autoconfianza.
¿Qué quiere decir? ¿Qué tengo que hacer entonces? Las dos cosas. Oren, hermanos, pero también prediquen. Oren, hermanos, pero también su vida sea transformada por el Señor. Caminen como hijos de luz, vivan como hijos de luz. Oren y trabajen. Versículo 6. Estos hombres, después de orar, siguieron edificando. Versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántos de nosotros, cuando se está desanimado, va a oración y después de oración, Señor, otra vez estoy en camino? Este pueblo, al ver los menosprecios, al ver la dificultad que se le estaba presentando, oraron. Nehemías oró y tuvo ánimo para seguir trabajando. Ahora, otra vez pareciera que este pueblo tiene ánimo y empieza nuevamente a trabajar. Ya tenían la altura de la mitad de la muralla. Todo parecía nuevamente encaminarse. Todo parecía tener éxito. E incluso pareciera que ya habían sacado de sus oídos el menosprecio, las burlas de sus enemigos. Pero los enemigos no se iban a quedar ahí. Iban a buscar incluso otra estrategia. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho, otra vez se enojaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hasta ahora los enemigos nombrados eran todos los mismos, pero se agrega un nuevo enemigo. Y estos son los de Asdod. Hasta ese momento no lo habíamos nombrado. Asdod era una antigua ciudad filistea que también era enemigo del pueblo de Israel. Ahora vamos a poder ver que sus enemigos venían de los 4 puntos cardinales. Al norte estaba Sanballat y los samaritanos. Al sur estaba Gesed y los árabes. Al este, Tobías y los amonitas. Al oeste, Asdod con los filisteos. Estos pueblos tenían sus diferencias, pero se unen para atacar a un solo objetivo. Se unen, ¿para qué? Para atacar al pueblo de Dios. Y otra vez, ¿qué hizo Nehemías? Entonces, dice versículo 9, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esta vez Nehemías va a instruir también al pueblo a orar, porque ahora lo dice en plural. Entonces oramos a nuestro Dios. Nehemías, otra vez ante esta situación donde todos de los 4 puntos cardinales estaban los enemigos dispuestos a atacar al pueblo, Nehemías dice: oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Pero ¿saben qué? La burla, el menosprecio, la atemorización que estaban teniendo en este momento estaba dando efecto. Vamos a ver qué es lo que este pueblo va a empezar a decir y hacer. Vamos al versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. En la Dios habla hoy, ¿saben qué dice? Nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla. Este pueblo que estaba animado, este pueblo que había puesto su mirada en Dios, ahora empieza a tener esas excusas, empieza a poner que ¿acaso no sabían que había mucho escombro ahí? Sí, pero resulta que ahora dice, no,
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. ¿Qué no lo sabían? ¿Qué no sabían que cuando empezaron la obra que el escombro era mucho? Pero ahora resulta que se empiezan a ver las dificultades y empiezan a ver otra vez a ellos mismos. Dice, nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla. Estaban de alguna manera desanimados. Al ver la amenaza de los 4 puntos cardinales, al ver la amenaza de los enemigos, un hermano en nuestro contexto diría, bueno, vámonos a casa, como que esta obra ya terminó, nuestro esfuerzo fue en vano, vámonos, regresémonos, porque ellos están diciendo que ya no eran capaces de terminar esta obra. Hermanos, este pueblo estaba dejando de ver a su Dios. Estaba dejando de ver a ese Dios que los había contratado para la difícil tarea. Empezaron a ver a sus enemigos y a ellos mismos. Sí, la tarea era difícil, pero ahora están viendo como si fuera imposible. No podremos hacerlo. La tarea era difícil, sí, pero ahora están diciendo que es imposible llevarla adelante. Y eso me hacía pensar cuántos de nosotros cuando las dificultades llegan a nuestras vidas, cuando el pecado nos empieza a asediar y el enemigo de nuestras almas empieza a decirnos cosas en nuestra mente, débil, no eres un cristiano verdadero, eres un debilucho. ¿Cuántos de nosotros hemos querido tirar la toalla en medio de la lucha? ¿Cuántos de nosotros? Y es por eso que este pueblo, cuando eso sucede, hermanos, es porque, escuchen esto, cuando ustedes están debilitados en su fe, cuando ustedes, como este pueblo, empiezan a ver las dificultades que se les presenta en la vida, es porque están viendo las dificultades, están viéndose a ustedes mismos y ustedes deben llegar a la misma conclusión de que no son capaces de llevar adelante una vida cristiana, no son capaces, y es verdad, no lo somos. El problema es que no tenemos que vernos a nosotros mismos, teníamos que ver a Dios, tenemos que caminar mirando a nuestro Señor. Y este pueblo empezó a ver las dificultades, empezó a ver su debilidad, y es por eso que empiezan a poner esas excusas. Empiezan a decir, ay no, es mucha la tarea, es muy pesada la tarea, es muy pesado todo esto. Hermanos, cada vez que nosotros pasemos por dificultad debemos tener la confianza que Dios va a darnos la salida. El Señor nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar, y este tampoco no fue el caso de este pueblo. Este pueblo también tuvo la salida, porque sí habían acechanzas, sí habían dificultades, pero Nehemías guió a este pueblo sabiamente para que puedan volver a ver a su Señor. Versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. Esta nueva estrategia que estos enemigos estaban usando es como el caballo de Troya. Ellos iban a intentar entrar adentro para destruirlos desde adentro, desde el desánimo, desde quitarles las fuerzas para la reconstrucción. Iban a introducir su caballo de Troya en Israel, en Jerusalén. Y lo hicieron de esta manera. Que dice que ellos iban a intentar entrar en medio de ellos. ¿Para qué? Para matarlos y hagamos cesar la obra. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, escuchen lo que decían. Nos decían hasta 10 veces. ¿Qué significa eso? Nos decían una y otra vez, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Recordemos que los que estaban reconstruyendo no eran solamente los que estaban en Jerusalén. La semana pasada dijimos que venían de otras aldeas alrededor. Entonces usaron a ellos para que la atemorización que tenía que tener este pueblo, el temor, sea usado por estos mismos. O sea que los que entraban dentro traían esto: nos van a destruir, nos van a matar.
y empezaban a temer, empezaban a debilitarse desde adentro. Lo mismo pasó cuando Moisés envía a sus 12 espías, los envía a ver la tierra que Dios les había prometido dárselas. Cuando volvieron, 10 de sus espías dijeron: no, son gigantes, nosotros no somos nada al lado de ellos, no vayamos porque vamos a perder. Y el pueblo se desanimó. Bueno, esta es la misma ilustración que estos hombres están usando. Atemorizaban a los que iban a Jerusalén a trabajar, estos iban y comentaban con los demás y también se desmoralizaban y perdían las fuerzas para seguir trabajando. Pero glorioso nuestro Dios, que le dio sabiduría a Nehemías para actuar y continuar con la obra. Y no solamente continuar con la obra, sino que también lo usó para que nuevamente este pueblo pueda ver a su Dios. Y lo va a usar de esta manera. Versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse, dice Nehemías, al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, ya los puso en guardia porque teníamos un peligro inminente ahí y los puso ahí para que estén velando, para que estén alertas. Versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, reprendan al enemigo, átenlo, sométanlo debajo de sus pies porque nosotros somos el pueblo de Dios. Están atentos, ¿no? Saca eso. Bueno, eso es lo que hoy en día se escucha en internet. Eso es lo que se escucha en muchos lugares. Si el enemigo viene contra nosotros, repréndelo en el nombre de Jesús. Átalo porque somos hijos de Dios y nosotros vamos a atar al enemigo. Vamos a pisar al enemigo. La cabeza del enemigo lo vamos a pisar porque somos el pueblo de Dios. Bíblicamente, ¿será así? Después miré, después de haberlos alertado del peligro, después de haberlos puesto ahí por familias para protegerse, Nehemías se levantó. Dice, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, hermanos, esto le dijo de parte de Dios al pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué les está diciendo? Recuerden para quién trabajan. Recuerden quién los llamó. Recuerden, acordaos del Señor. ¿Qué es lo que están viendo, pueblo? No vean al enemigo. Vean quién es nuestro Dios. Un Dios grande y temible. Y entonces, viendo a este Dios grande y temible, vayan y pelead. Estén atentos que si hay que pelear, vamos a pelear. ¿Por qué? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Que cuando vivan una vida cristiana, hermanos, vivan por sus hermanos para darle ejemplo a sus hermanos, a sus hijos, a sus vecinos, a todo aquel que los vea. Peleen la buena batalla, pero no desde sus fuerzas, sino viendo al Dios grande y temible. Nehemías no les está levantando la autoestima. Ustedes son guerreros, ustedes son aquellos que van a ganar el mundo. Ustedes no está haciendo eso, Nehemías. Él está poniendo la fuerza que ellos necesitaban. Y era el Dios grande y temible. Esa es la misma visión que tenía David. Cuando iba a enfrentar a Goliat, él no veía la capacidad que él tenía para enfrentarlo. En 1 Samuel 17:37 dice que David dijo esto: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo.
¿Quién es este incircunciso para venir en contra del pueblo, en contra del pueblo del ejército? No, perdón, en contra del Dios de los ejércitos. ¿Quién es este incircunciso? ¿Él veía su capacidad? No, él estaba viendo a Dios. Si Dios me libró de oso y de león, ¿no me va a librar de él? Pero también decimos, oh, sean como David. No. Si quieren ser como David, quieren imitar a David, vean al Señor como él lo veía. Lo mismo pasó con Josué. Josué 1:9. ¿Qué le dijo el Señor? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, ¿qué quiere? Le está diciendo, donde vayas, yo estaré ahí. Vos esforzate, sé valiente, pero no te confíes en tu valentía, no te fijes en tu fuerza, sino ve al Señor, porque el Señor, tu Jehová, tu Dios estará contigo. Es ahí donde los ojos tienen que estar puestos, en nuestro Dios. Entonces este pueblo volvió a ver a su Dios fuerte y temible. Entendieron que no eran con su fuerza, sino con el poder de Dios. Versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que, escuchen lo que dice ahí, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. No fue Nehemías simplemente usó la palabra de Dios y el pueblo entendió que era Dios ahora. Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Otra vez a reedificar el pueblo, las murallas. ¿Por qué? Porque habían vuelto a ver a su Dios. Y eso es lo que cada uno necesitamos, hermanos. Ver a nuestro Dios grande y temible. Si somos débiles, si no podemos llevar esta causa, si es difícil la tarea, pero tenemos que ver a nuestro Dios. Él es el que pelea por nosotros. Nehemías entonces empezó a organizar con este nuevo ánimo. Ahora empieza a organizarlos de otra forma. Ya no eran todos trabajando, sino que iban a repartir mitad para trabajar y mitad por si alguno se oponía y quería atacarles. Versículo 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ellos en ese momento tenían armamento, tenían un equipamiento para poder resistir al enemigo. De la misma forma, espiritualmente nosotros estamos capacitados, hermanos. Lean Efesios 6 y van a ver que ese ejemplo de la armadura de Dios no es como posiblemente muchos nos hayan enseñado. Pónganse la armadura de Dios para resistir al diablo. Lean, hermanos, lean Efesios 6 y van a ver que Dios nos ha capacitado para poder resistir al enemigo, pero para primero someternos a nuestro Dios. Él nos ha capacitado con la fe, Él nos ha capacitado con su palabra, Él nos ha capacitado con su espíritu, con la esperanza que nos ha dado. Y eso no es ponernos la armadura espiritual, no, es que nosotros tenemos ya la armadura espiritual y debemos creer lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces este pueblo estaba ahí armado, esperando si es que aquellos iban a venir contra este pueblo. Versículo 17 dice que los que edificaban en el muro, los que arrancaban, acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban y con la otra, trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Versículo 18, todos los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Nueva estrategia, nuevo método, pero también para la gloria de Dios, confiando en la obra de Dios. Porque Nehemías les dijo, vean, recuerden, acuérdense de su Dios, pero si hay que pelear, peleemos, porque Él nos va a librar de la batalla. Él peleará por nosotros y lo vamos a ver a continuación. Este pueblo estaba listo para la batalla. Este pueblo estaba pendiente, velando por a ver si sus enemigos venían contra ellos.
Pero la confianza de Nehemías y de este pueblo no estaba en la fuerza, porque este pueblo verdaderamente era débil y eran de cuatro puntos los enemigos. Ellos sabían que no iban a tener éxito si venían, ellos eran, en número eran menos, pero ellos estaban viendo ahora a su Dios. Versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reuníos ahí con nosotros. Siempre que el enemigo va a estar atacando, va a haber una trompeta que va a estar sonando para advertirnos, pero también van a haber personas que nos van a hacer volver nuestros ojos a nuestro Dios. Lo necesitamos para poder seguir peleando la buena batalla. Pero ahora dice que cuando se reúnan, cuando verdaderamente esté la amenaza, reuníos allí con nosotros. Y ahora la convicción de Nehemías, y es el título de este sermón: nuestro Dios peleará por nosotros. Puede ser que seamos débiles y sean muchos más ellos que nosotros, pero Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Nosotros pues, dice, trabajamos en la obra, y la mitad de ellas tenían lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno de su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ellos no cesaron de trabajar, porque su mirada estaba en la gloria de nuestro Señor. Sus ojos habían vuelto a ser puestos en la persona correcta, que era nuestro Dios. Y un hermano dice, Nehemías combinó constantemente la oración con la preparación y el planeamiento. Su pueblo confiaba en Dios y al mismo tiempo se mantuvo vigilante sobre lo que había de acontecer. Nuestros ojos deben estar puestos en Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos, para finalizar? ¿Qué es todo este relato? Hermanos, todos aquellos que queramos vivir conforme a la voluntad de Dios y trabajar para Él, el enemigo va a atacar. El enemigo va a atacar. Él va a empezar a tirar dardos para desanimarnos. Él va a tener un montón de dardos para quitarnos las fuerzas para seguir peleando, para continuar la obra de nuestro Dios. Y hermanos, posiblemente use la humillación, posiblemente use nuestro propio pecado para desanimarnos. ¿Vos pensás cambiar? ¿Vos te diste cuenta cuántas veces intentaste cambiar? No lo vas a poder hacer. Y posiblemente hayas intentado varias veces cambiar y no lo podés hacer. Y no lo podés hacer, y el enemigo hace desánimo a través de esa realidad de este pueblo. Estos enemigos no estaban diciendo algo que ellos no habían visto. Este pueblo sí era débil, entonces les estaban diciendo su verdad. Ustedes son débiles, no pueden hacer eso. Entonces el enemigo va a tirar de ese tipo de dardos. Ustedes no pueden cambiar. ¿Vos creés que de ustedes va a salir algo bueno? No, ustedes no pueden hacer nada bueno para Dios, solamente tienen pecado y pecado y pecado y más pecado. Y cuando vemos eso, es verdad, cuando vemos eso, uno puede desanimarse, uno puede decir, oh, es verdad. Muchas veces me ha pasado y les va a pasar que incluso cuando empiezan a ver sus pecados, hasta el hecho de congregarse ya no tiene sentido. Empezamos a tener excusas como este pueblo, ay no, es muy lejos, hoy estoy cansado, pero es el pecado que los está desanimando. No, hasta somos tan espirituales, no, yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero ir ahí en la iglesia si estoy mal. No, más bien si estás mal, vení a la iglesia para que puedas recomponer tus fuerzas, para que puedas mirar a Dios, porque si te quedas en tu casa es porque te estás mirando a vos.
Te estás mirando a vos. Estás mirando tus circunstancias, estás mirando solamente los enemigos que están a tu alrededor y no podés ver la mano de tu Dios, este Dios fuerte y temible que ha traído a un pueblo que está junto a vos luchando en la misma lucha. Entonces, los dardos que el enemigo siempre van a tirar es para que te desanimes, para que no sigas, para que blasfemes el nombre de nuestro Señor. Otro dardo que también puede utilizar en nuestro contexto es el testimonio. Nuestro propio testimonio o el testimonio de lo que hoy en día se dice iglesia ahí afuera. Y empiezan cuando uno va a compartir su fe, quiere hablarle del Señor. No me hables. ¿Eso es ser cristiano? Yo conozco un vecino, tengo un pariente, tengo un hermano, tengo un primo que va a la iglesia y vos no sabés cómo vive en la casa. Eso desanima. Eso desanima. El enemigo sabe con qué darnos, sabe con qué callarnos. Cuando vemos esa realidad, debemos ver, entender que todo está en ruinas. ¿Es verdad todo eso? Es verdad. Ustedes cuando van, el enemigo se le planta diciéndole, usando a estas personas, decirle, no, el cristianismo no existe, es todo cuento. Eso son historias. Ustedes son débiles por seguirse. Ustedes son de ¿cómo que dicen? De mente corta. De mente cerrada, de mente corta. ¿Cómo? ¿Se dan cuenta? Hay muchas voces que nos quieren desanimar. Y lamentablemente tenemos que darles la razón. Es verdad. Es verdad que hay malos testimonios. Es verdad que hay predicadores que se llevan los diezmos. Es verdad que hay predicadores que abusan de la autoridad. Es verdad que hay cristianos que van a la iglesia o personas que dicen ser cristianos que van a la iglesia y sin embargo sus vidas es totalmente contraria. Es verdad que muchas veces nosotros mismos posiblemente hayamos dado un mal testimonio y nos debilita eso. Nos debilita, hermanos, en serio nos debilita. Pero, hermanos, debemos ver lo que Nehemías, lo que el pueblo, lo que David, lo que todos los personajes de la Biblia pudieron ver en esos momentos. A nuestro Dios. Si la tarea es difícil, si lo vemos desde el ojo, desde los ojos de la carne, pero si vemos a Dios, Dios nos va a fortalecer, hermanos. Dios va a ser, porque Dios es el que pelea por nosotros. ¿Alguna vez se preguntaron por qué? Pensemos en esto, si nosotros miramos a nuestro Dios, y uno puede ir de acá y decir, sí, yo voy a ver a mi Dios, voy a empezar a ver a mi Dios, es verdad, es verdad. Cuando se presenten con un inconverso, empiecen a examinar sus corazones. ¿Por qué no es que les predican? ¿Por qué no le predican a tu compañero de trabajo? ¿Por qué no le predicas a un familiar? ¿Qué hay ahí? ¿Temor? ¿Vergüenza? ¿Pensar que te va a despreciar porque eres cristiano? ¿Por qué no pueden compartir su fe los que no lo hacen? ¿Por qué? Porque se están viendo a sí mismos y están viendo al enemigo, pero no están viendo a Dios. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo compartir su fe? ¿Por qué? Escudriñemos nuestro corazón. Porque yo les digo, nuestro Dios es el que pelea por nosotros. Dios es un Dios fuerte y temible, pero en la realidad ni siquiera puedo hablar de Él. Sí, Señor, es verdad, tú eres fuerte y temible, pero después en nuestras casas somos como débiles que hoy otra vez, ay no, otra vez, me desespero, me empiezo a debilitar otra vez. Entonces, hermanos, veamos a nuestro Dios y sea nuestro Dios que nos fortalezca. Y podamos pedirle, Señor, gracias. Dame fuerzas, Señor, para ver lo que tú ves. Dame fuerzas para que yo pueda vivir una vida que realmente pueda agradarte, pero no va a agradarle si es que vos no lo estás viendo a Él, simplemente estás luchando con tus fuerzas. No es con tus fuerzas, hermano. No es con nuestras fuerzas. Es con el Dios temible y fuerte. Es Él el que pelea por nosotros. Dios es el que peleará por nosotros.
Y sé que posiblemente entre nosotros también hayan personas, hermanos, que todavía no han puesto su confianza en Dios. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Así como esta persona que les está hablando, una y otra vez intentó cambiar su condición, una y otra vez se esforzó y trabajó para cambiar su situación. Yo le prometí a mi esposa, decía, no voy a hacer más esto, voy a cambiar esto. Y no podía cambiar. Posiblemente los jóvenes puedan estar diciéndole a sus padres, está bien, papá, no lo voy a volver a hacer. Papá, es verdad, yo no te voy a volver a mentir. Es verdad, papá, no me voy a volver a esconder. Posiblemente los grandes le digan a sus esposas, está bien, esposa, perdón, no lo voy a volver a hacer. O viceversa, las esposas, está bien, no vuelvo a hacer lo que hice. Y una y otra vez intentando cambiar, y no lo pueden hacer. Es verdad, es imposible poder hacerlo. Es imposible intentar cambiar. No pueden reconstruir por su propia cuenta. No lo pueden hacer. Y es por eso que el glorioso evangelio se hace efecto. Porque cuando te canses de luchar con tus fuerzas, vas a poder decirle al Señor, Señor, cámbiame. Señor, ayúdame. Vas a cansarte de darle promesas al mundo entero, decirle vas a cambiar, vas a ser otra persona, y cuando te das cuenta tus pensamientos siguen siendo igual. Siguen siendo igual. Le podés prometer a todo el mundo. Puedes ir al presidente y prometerle, decirle voy a ser un mejor ciudadano, pero cuando vayas a la realidad vas a ser el peor de los ciudadanos. Puedes cambiar y pedirle a cualquiera, decirle voy a cambiar, y vas a ver que no vas a poder hacer. Este pueblo no podía reconstruir si es que Dios no obraba en ellos. De la misma forma, las vidas de los incrédulos no pueden ser transformadas si es que Dios no obra en ellos. Pero antes de eso, tenés que reconocer que sin Dios no podés hacer. Mientras vos sigas luchando con tus fuerzas, mientras vos sigas diciendo, sí voy a cambiar, nunca lo podrás hacer. Pero lo que Dios ve que para vos es imposible, Él sí lo hace posible. Este pueblo dijo, nosotros no somos capaces de reconstruir. Y es verdad, no eran capaces de reconstruir. Entonces vos tenés que llegar a la conclusión de que vos no eres capaz de cambiar ese corazón de piedra que tenés. Pero Dios sí es capaz de hacerlo. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué más? Es algo tan glorioso que Dios no viene a reparar nuestras vidas, no viene a parchar. Eso lo hacemos nosotros cuando nos equivocamos, hacemos algo malo, queremos tapar con una u otra cosa, con regalitos. Cuando ofendemos a alguien, con regalitos queremos tapar nuestra ofensa. Dios no viene a parchar, Dios no hace un parche en nuestras vidas. Dios dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Él hace todo nuevo. Él saca, no para parchar, sino Él hace todo nuevo de raíz. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe va a aprender a vivir en novedad de vida. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay esperanza, solamente en Cristo vas a encontrar las fuerzas y la vida eterna. Fuera de Él siempre va a haber frustración y debilidad. Aprendamos esto, a ver a nuestro Dios y entender que es Él el que pelea por nosotros. Y para todos los que estamos en este lugar, quiero terminar con estos versículos. Mis hermanos, crean en Dios. Mis hermanos, vean a Dios. Mis hermanos, el que les va a hablar ahora es Dios mismo. Yo no me voy a parar acá diciéndoles, el Señor me está diciendo en esta mañana que ustedes van a hacer esto. No, yo les voy a leer la palabra de Dios. Entonces deben entender esto, que es Dios mismo que les está hablando. En Isaías 41, a partir del versículo 9, escuchen lo que Dios le dijo a él, lo que Dios mismo nos dice a nosotros. Porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo?
Creámosle a nuestro Dios. Creamos que nuestro Dios siempre estará ahí. No solamente lo dijo en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo prometió, yo estaré con ustedes todos los días. Eso significa siempre. Yo te llamé, yo te sustentaré, yo te traje, yo soy tu Dios, dice Él. Y si Él es tu Dios, vos eres tu pueblo.